Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, la segunda parte del capítulo 4, que es un capítulo largo, por eso lo dividí en dos partes. Y pues vamos a empezar recio, ¿verdad? Eh, lo último que vimos fue qué hacer cuando los puntos de fuga quedan afuera de la página. Espero que lo hayan practicado bastante. Y lo siguiente es que vamos a ver cómo jugar con el volumen, crear, añadir, modificar y todo lo que necesitemos, ¿verdad? Estos son varios ejemplos sobre cómo podemos hacer eso. Si se fijan, en este primer ejercicio no los voy a explicar tan a detalle, ¿verdad? Si quieren revisarlo, pueden leer, ponerle pausa, leerlo y practicarlo. En este caso lo que estamos haciendo es pues quitarle un trozo a este cubo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Si queremos que el trozo sea totalmente simétrico y preciso, pues podemos usar el mismo principio que ya hemos hecho para identificar el centro del cubo, que es hacer una X, y a partir de ahí sacar una línea vertical y una línea horizontal. Lo mismo se repite en los tres lados y al final vamos a tener, si hacemos las cuatro líneas de cada lado, vamos a tener muchos cubos adentro de ese cubo que podemos quitar. Lo difícil aquí es que estas líneas que están adentro de este espacio queden en la perspectiva correcta, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que tener cuidado llegados a ese punto? Pues cuidar que tenga sentido con estas líneas que vimos por acá, ¿verdad? Si seguimos bien estos principios, es el poder quitar una parte, vamos a poder seguir esas líneas correctamente y si nos guiamos a partir de ellas, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Si nos fijamos aquí, cada una de esas líneas tiene una flechita que concuerda con esta flechita que están acá arriba, ¿no? Eso es por eso, ¿no? Porque justamente tienen que ir simétricas y paralelas con esas líneas que tenemos arriba, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues sí, lo más complicado sería sacar la línea que está aquí, que la línea vertical, digamos, porque pues no va a concordar de forma tan precisa o tan sencilla con esta de acá. Si bien si son paralelas, es un poquito más difícil de calcular, pero pues nada que intentar una y otra vez no solucione. Por este lado tenemos una práctica. Por cierto, aquí está mis resultados. Perdón que esté toda manchada, no sé por qué, no sé dónde la dejé, que se manchó mucho. Pero bueno, aquí vemos el cubo. No es tan perfecto, pero está bien, ¿no? De todos estos creo que mi menos favorito fue este, y fue porque fue un poquito tibio, yo siento. Como que quise hacer las proporciones muy pequeñas y en una perspectiva no muy atrevida, y al final pues se ve medio chafón, ¿no? Pero bueno, esto en este caso lo primero que tenemos que tener listo pues es este primer cubo, y a partir de ese cubo y de sacar el centro preciso de la parte superior, podemos extender algo, una superficie alrededor que nos termine dando como resultado este pequeño techito, ¿verdad? Es lindo, está padre. En este caso, en este ejercicio, tengo una duda que no he sabido responder y no he podido encontrar respuesta por internet sobre cómo saber qué tanto tiene que quedar fuera esta superficie que está arriba para que sea más o menos proporcional, ¿verdad? Yo creo que como es algo que se tiene que hacer pues a ojo, pues no está explicado de forma tan precisa, porque a lo mejor no se requiere que sea tan precisa. Pero por ejemplo, esta medida de aquí me parece mucho más pequeña que esta de acá, y estas dos, que en teoría deberían ser iguales, tampoco me lo parecen tanto, ¿no? Y pues bueno, es el más lejano y por lo tanto es mucho más pequeño. Entonces supongo que es algo por el estilo, pero no sé muy bien cómo calcularlo. Porque, por ejemplo, sacando el centro, tú puedes seguir esta línea y nomás la sacas, ¿verdad? Pero ¿cómo sabes dónde detenerte? O sea, ¿cómo sabes que no tienes que irte hasta acá y el punto va a estar hasta por aquí? O sea, se me hace como medio raro, ¿no? Calcular eso. Tal vez por eso
Como tal vez nunca lo entendí, lo hice medio así. Y si se fijan, tiene una perspectiva medio... no está tan girado hacia arriba. Y el techito este está pequeñísimo, o sea, es muy tímido. Pero bueno. Bajo el mismo principio de dividir las cosas a la mitad, creo que para poder suprimir, crear, añadir, modificar y todo eso en este tipo de figuras, ese es el principio básico que tenemos que tener muy grabado en la cabeza, porque aquí es lo mismo, ¿verdad? Este es el mismo que este, se va transformando cada vez más, pero todo lo que se hace con él se hace a partir de sacar el centro con X. Aquí está un centro con X, a partir de ahí se sacaron estos puntos y después agarrando como tu perspectiva estas líneas que están aquí, pues das esta profundidad que está acá, ¿verdad? Es lo mismo que este principio, solamente que un poquito más complejo. Y para sacar este lado es básicamente lo mismo. Lo que se hizo fue sacar una X gigante para sacar la mitad, y una vez sacada esa mitad se volvió a hacer otra X aquí para sacar estos puntos de acá que son que es como la mitad, son cuartos, ¿no? Dividen, o sea, 1, 2, 3, 4, justo la mitad entre 2 cuartos, y te da a esta extensión como más oscura, que es la medida para hacer este otro cuadro que está aquí, ¿verdad? Que es ahí como, pues quién sabe, como, como un cuartito extra o algo por el estilo. Esto también lo tengo yo acá. Lo hice muy chaparrito y por eso casi no se ve nada de esta figura, pero pues es básicamente lo mismo, ¿verdad? Debería practicarlo más. El que sin duda debería practicar muchísimo es este otro, y hasta hace poquito no había entendido muy bien ciertas bases sobre esto, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a esperar a llegar hasta allá. Aquí, esto ya se los había mostrado en algún otro capítulo porque lo mencionan desde antes. Y es justamente el principio que hemos estado platicando en el capítulo, sobre cómo sacar mitades precisas y gracias a eso poder copiar elementos que podrían ser cubos o podrían ser solo cuadrados dentro del dibujo, ¿no? Lo primero que hay que hacer en la superficie es sacarle una X. A esa X la puedes marcar dependiendo hacia dónde quieres que se multiplique esa figura. Como por ejemplo aquí, como se quería duplicar hacia la derecha, se hizo la línea para acá. Y en base a esa línea y a estas dos esquinas, se sacaron líneas hasta que chocaran con las líneas laterales. Y ahí es como es donde te va a marcar dónde termina ese cubo, ¿verdad? No sé si lo expliqué bien o no, pero bueno, aquí está la explicación como quiera. A lo mejor yo me revolví de más. Esto nos sirve tanto para duplicar cuadrados como para duplicar cubos enteros, y poder expandir esta misma figura, pues los podemos expandir con ese principio hacia cualquier lado, ¿verdad? Entonces, si lo que nos interesa es crear figuras que sean proporcionalmente simétricas, pues este es como el principio, ¿verdad? Y este es un principio que se utiliza en muchas cosas, para mucho tipo de ejercicios, ¿verdad? O sea que es un buen ejercicio para tener bien grabado en la cabeza. También hay que tener en claro que esto funciona tanto para los laterales como para los verticales, ¿verdad? Se puede copiar y funcionar hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o la izquierda. Funciona para todos, ¿verdad? Para todos los sentidos. Es bastante útil. Y bueno, aquí lo que queremos hacer, en esta figura se está aplicando gracias a este poliedro, estamos consiguiendo como una especie de figura, como un cubo, una base con una pirámide arriba, ¿no? Que se consigue simplemente sacando el centro y llevando la línea vertical hacia arriba, y ya, donde tú quieras, dependiendo de lo alto que quieras la pirámide, pues ya ahí lo dejas, ¿verdad? Es un ejercicio relativamente sencillo, ¿verdad? Por otro lado, es mucho más complicado, porque es cómo hacer también una especie de pirámide, pero escalonada. Así que se vuelve más complicado porque los escalones también tienen que ser del mismo grosor, todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas manteniendo esa altura o ese grosor
mientras más va subiendo, es lo complicado. Y lo que se explica básicamente es que para empezar, como en cualquiera de estos ejercicios, lo primero es hacer una X para tener el centro preciso. De ese centro sube una línea vertical, igual que en estos ejercicios de acá. Y lo que queremos hacer después es sacar... a partir de aquí se supone que nosotros ya deberíamos tener el punto número 1 y el punto número 2, uniéndolos hasta donde tope en la línea vertical. Ya tendríamos, digamos que, la medida principal para hacer cualquier escalón que nos falte, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos hacer es unir esta esquina de la línea número 2 con esta esquina de la línea número 1 y dar otra vez hasta arriba. Esto lo que nos va a dar es una medida, digamos que espejeada, reflejada de este primer escalón hacia el segundo. A partir de esa medida nosotros podemos hacer el resto del escalón y repetir el mismo proceso añadiendo esta última línea y el último cubo. Esta es, les digo, es como un poco más engañosa porque parece como sencilla de sacar, pero es medio complicado, sobre todo porque, igual que mi duda en este otro ejercicio, ¿no?, de qué tanto va a estar la superficie expuesta, aquí es lo mismo, ¿no? O sea, qué tan grande tiene que ser el cuadrado de aquí de en medio, ¿no? Eso es lo que te puede complicar un poco la práctica. Yo tuve que hacerlo varias veces para llegar a esto y aún así no es perfecto, ¿no? Si se fijan, esta esquina no llega específicamente con esta esquina, y del último tampoco llegan estas esquinas, ¿verdad? Estas líneas no golpean exactamente en las esquinas del último que debería. Entonces sí, esta práctica salió medio difícil, medio fea. Entonces, pues bueno, les sugiero que lo practiquen y sobre todo que tengan muy en claro esta página. Es bastante interesante. Y por este lado también tenemos a este dibujo, que es también de los que tuve que hacer más para poder comprender, porque es convertir un poliedro en otra cosa, como por ejemplo una mesa, ¿no? Si nos ponemos, si solamente lo pensamos, como que suena una cosa muy simple, ¿no? Porque ya tienes la medida principal de la mesa, que es este poliedro, así que si lo ves, es muy probable que pienses, ay, qué fácil, o sea, nomás borro por aquí para dejar la tabla de arriba y le agrego unas patas, que ya tengo más o menos la medida de dónde deben estar las patas, así que es muy sencillo, ¿no? Y relativamente sí lo es, pero si lo que queremos es que parezca una mesa de verdad, que parezca un mueble. ¿Y a qué me refiero con que parezca un mueble? A que se vea, a que tenga peso, a que se vea preciso, que las patas no sean, van a ser una más grandes que otras, un poquito, por cuestión de perspectiva, pero en realidad tienen que ser bastante parecidas, ¿no? Entonces, para mantener esa envergadura de cada una de las patas consistente con la perspectiva, porque recordamos que estamos usando una perspectiva de 2 puntos, hay que hacer lo siguiente y es bastante complicado. O sea, de verdad, yo creo que es de los que más batallé en entender y se nota en estas prácticas, ¿no? Porque la buena fue esta, que es la última, pero estas dos, si bien esta no se ve tan desastrosa, esta sí es completamente un desastre. O sea, si se dan cuenta, este lado de la mesa es gigante a comparación de este y no tiene sentido con esta otra esquina. La última pata ni siquiera la vemos, y sí, es complicado. Entonces, les sugiero que le pongan pausa y que lo lean con mucha atención, ¿verdad? Porque es interesante en realidad y creo que es bastante útil, no solamente para mesas, sino para cualquier proyecto o cosa que intentes dibujar y que requiera algo parecido, ¿no? Entonces, se trata otra vez de utilizar el mismo principio de la X como base principal. Aquí se repite, se usan las X en los dos lados y poco a poco se van usando, se van sacando lados y esquinas para poder ir sacando medidas precisas en todo, pero pues sí, está complicadito, sobre todo porque si se fijan,
Lo que pasa con las patas es que no respetan estas líneas que ya tenía el poliedro, sino que las patas están como adentro, ¿verdad? Por eso sobra espacio aquí, alrededor de las patitas, porque están adentro de, no sobre de. Y aquí también se puede ver el espacio que se les quita, ¿verdad? Algo que se puede notar es que no es totalmente simétrico el espacio que sobra. En estos lados por algún motivo es menor que en estos lados y no entiendo muy bien por qué. Yo sospecho que es volviendo lo mismo porque son medidas sacadas a ojo nada más, ¿verdad? No son medidas súper precisas, pero sí es probable que tengan que practicar varias veces para entender todas estas líneas que están por aquí, porque todas son útiles y todas sirven para algo, pero es medio complicado dar con ellas, ¿verdad? Entonces, pues sí. Es una mesa bastante linda, también me gustó mucho el resultado, aunque batallé para llegar a él, está bastante bien. Por este otro lado tenemos otra vez el uso de los puntos de fuga fuera de nuestra hoja. Aquí lo que vemos, todas estas líneas van hacia un punto de fuga que está lejos hacia allá. Tenemos otras que van lejos hacia allá. Y nosotros estamos lejísimos del punto de la línea de horizonte, perdón. Pero tenemos también como base estas líneas verticales. Entonces, ¿de dónde salieron estas líneas verticales? Probablemente de esta medida de acá. Y de esta que está aquí en medio de la primera. Que es la que está marcando el límite de esta figura, de este poliedro gigante que tenemos por acá. Ahora, ese poliedro se dividió en un montón de cuadritos, de cubos, que lo que vamos a hacer a continuación es modificarlos, ¿no? Es básicamente el principio de este ejercicio, ¿verdad? Es básicamente lo mismo, pero en una escala mucho más grande. Entonces, aquí a ojo muy fácilmente podemos sacar esta figura, que es este poliedro, que es se le puede sacar la mitad, ¿verdad? Si lo quieres hacer, para sacar más o menos unas medidas medio precisas, pero en realidad lo que te sugiere, lo más fácil, lo más práctico es seguir simplemente las líneas que ya tienes aquí marcadas. Si tú empiezas a hacer estas líneas y luego estas otras, básicamente ya tienes la gran mayoría del ejercicio pues ya hecho. Nada más sería cosa de dividir muy bien dónde van a estar los límites de tu figura. Una vez que tengas esos límites, puedes utilizar esos mismos cubos que ya tenías adentro para ir borrando e ir modificando la figura para que parezca esto que suena más como parece más como una ciudad, ¿no? Como que son edificios y como que hay calles por ahí en medio. Y por último, puedes seguir jugando más y exagerar más esas medidas para cambiar la altura de todas estas figuras, ¿no? Mi ejercicio fue que se parece bastante al final, más o menos. No, ¿verdad? No se parece casi nada. Bueno, en algunas figuras sí, pero no importa. Lo intenté como complicar lo más que pude, pero al final no jugué tanto con las alturas, por ejemplo. Hice algunas cosas más chiquitas y algunas más altas, pero la gran mayoría de figuras son simétricas en cuestión de altura. Lo que hice fue estos pasillos que son como calles, me imagino yo, y definí bien dónde está cada uno de estos edificios, ¿no? Si se fijan, usé lo mismo que ya les había dicho, ¿verdad? Son líneas hacia acá, son líneas para acá y son líneas verticales. Y eso es básicamente lo único que necesitas para poder definir más o menos con una precisión mediana cuál debería ser la perspectiva de cada cosa. Y eso te ayuda después a marcar o a darte cuenta de ciertos errores, ¿no? Como por ejemplo esta torre de aquí de en medio no tiene tanto sentido porque no está siguiendo bien las líneas verticales. Entonces debería estar un poco más como erguida, está un poco caída. Entonces, pues sí, eso la única forma de no equivocarse así es prestando atención a las líneas que ya tenías dibujadas, porque todo esto pues yo ya lo tenía dibujado, ¿no? Todas las líneas ya estaban dibujadas antes de empezar a darle forma a la figura como tal. Entonces, entonces sí. Y para acabar,
en esta ocasión no hice dibujo digital tal cual, porque esta última sesión, este último ejercicio, ya te pedí hacer una cosa muy específica, pero fue un ejercicio que me gustó bastante y les sugiero que lo hagan también. Se los voy a acercar para que lo lean, que es buscar alguna fotografía de alguna casa, alguna mansión, algo así, que tenga piscina, que tenga alberca en internet, y que tenga una perspectiva en la foto de, ¿cómo se dice? De un solo punto de fuga, pues, que tú le estés viendo como de frente, y que tú, a partir de tu imaginación y de todo lo que hemos estado viendo en este capítulo, seas capaz de darle la vuelta a una perspectiva de dos puntos de fuga. Entonces, suena como algo muy complicado, pero en realidad cuando lo empiezas a poner en práctica es muy probable que encuentres que no lo es tanto, ¿verdad? Porque se trata, repito, lo mismo que he repetido un montón de veces, son medidas precisas, no es nada arquitectónico, es algo nada más a ojo y debe dar la ilusión de que es lo que tú dices que es, ¿verdad? Lo voy a poner de este lado para, por acá, dejarles mi fotografía, o sea, lo que yo encontré, que fue una imagen de Pinterest, y era eso, ¿no? Era una casa, que tiene una alberca en el patio y está en un solo punto de fuga. Entonces yo lo que hice fue buscar la figura a partir primero de puro boceto, de puro trazo así sucio, más o menos de dar con las proporciones que yo imaginaba que deberían ser, y después ya con la línea de horizonte definida y con los puntos de fuga bien definidos, limpiar todo eso que ya había hecho y buscar una perspectiva correcta de cada una de las cosas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues este fue el resultado de mi práctica del capítulo 4. Me divertí mucho haciendo este ejercicio y me divertí mucho logrando este resultado. O sea, siento que si bien no le puse casi nada de detalles y por ejemplo no lo digitalicé como para ponerle luz y sombra ni nada de eso, me gustó mucho el resultado y siento que es bastante lindo y siento que como que desbloqueé una nueva habilidad que es voltear las cosas. Muchas veces cuando yo dibujo cosas, personajes o espacios o lo que sea, generalmente como que tengo la necesidad de conseguir una imagen de referencia que tenga la exacta perspectiva que yo busco, ¿no? Como que si no lo tengo, de pronto no puedo dibujarlo bien, ¿no? Y siento que desbloqueando esta habilidad acabo de desbloquear como el uso de casi infinito de referencias, porque cualquier cosa, hablando de cualquier cosa que yo pueda abstraer a un cubo, yo la puedo rotar hacia donde se me antoje, ¿no? Y puedo, una referencia que está en un punto de fuga, pues la puedo convertir a dos puntos de fuga si lo necesito, y eso pues suena bastante útil, ¿verdad? Sobre todo porque pues no hay referencias para todo. Aún existiendo internet y aún existiendo un montón de gente que sube y que se dedica a hacer fotos de referencia, nunca hay referencias para todo. Por eso también están como estas, para el cuerpo humano, por ejemplo, todas estas páginas que son de esqueletos o de muñequitos en 3D que tú puedes dar la vuelta y girar y poner en posición, pues es por eso, ¿no? Porque nunca hay suficientes referencias. Entonces, creo que esta habilidad me va a permitir tener más referencias de las que yo pueda conseguir. Y lo que sigue, ya para terminar, son un montón de ejemplos de cómo utilizar y cómo aprovechar este tipo de puntos de fuga, de perspectiva, y cómo dibujarlos, ¿verdad? En este caso, estamos viendo la misma casa con la piscina que habíamos visto, pero es la misma escena desde dos puntos de fuga diferentes. Y acá se nos menciona esta imagen que se me hizo muy rara la primera vez que yo la vi, porque dije, ¿cómo que esos son dos puntos de fuga? O sea, yo nada más veo a una persona, ¿no? Y más o menos como que podría calcular
que su punto de fuga, por ejemplo, está como por acá, y a partir de eso como que hacer todo, ¿no? Según yo. Pero entonces me di cuenta que las paredes funcionan como un cubo inverso, ¿no? En lugar de estar viendo las caras externas de un cubo, estamos viendo las caras internas, ¿no? Como va una pared hacia un lado y esta otra pared hacia otro, eso lo convierte en una imagen de dos puntos de fuga que es representada con esto que está aquí abajo. Se los voy a acercar para que lo vean bien y para que lo lean si quieren. Entonces, esta locura que se ve acá abajo es lo mismo, tanto el plano que nos delimita cuál va a ser el espacio, como estos puntos de fuga que delimitan cómo se van a comportar las paredes que tiene detrás, ¿no? Y todo este montón de líneas, al final, pues quieras que no, te terminan ayudando incluso para hacer los ladrillos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, un ejemplo muy interesante y muy inesperado también, porque hasta ahorita todo lo que habíamos visto eran como caras externas de las cosas, pero muy curioso el aprovechar justamente una cara interna del cubo para hacerlo, ¿no? Por otro lado, me parece más complicado de entender, pero pues es el mismo principio, ¿verdad? Y lo que se está calculando sigue siendo otra vez la pared, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve bien raro, y no es la cámara, ¿eh? O sea, así se ve también en vivo. Pero pues bueno, es una cosa ahí rara que ayuda después a determinar ¿no? Determinar este muro, que eso después ayuda a determinar dónde está más o menos el punto de fuga de las cosas y así, pero bueno, está medio complicado. Y otro ejemplo bastante lindo es este que está acá, porque este es el primer boceto. Pasa lo mismo, ¿no? Que lo que son los dos puntos de fuga son las paredes básicamente. Y sin embargo, no es que sea la única cosa de dos puntos de fuga que se dibuja dentro de la ilustración, porque los muebles también tienen dos puntos de fuga, ¿no? Estamos viendo esquinas y dos caras de la misma cosa, ¿verdad? Gracias a eso. Y lo que pasa es que tenemos que hacer igual, lo mismo, ¿verdad? O sea, definir dónde va a estar el final de nuestra página, y después esta esquina de la silla se toma como la esquina a la que tiene que llegar todas las líneas, ¿verdad? Y eso nos marca no solamente el lado de esta pared y de esta, sino todo lo demás, como esto también, que son una simplificación de la mesa y de la silla. Y pues sí, y acá vemos lo mismo, ¿verdad? Lo voy a acercar por si lo quieren leer. Y pues sí, es un ejemplo bastante complicado, siento yo. Igual que este también me parece complicadísimo. Yo creo que de los más complicados de intentar hacer sin más conocimiento. Porque así a grandes rasgos como que digo, bueno, claro, o sea, aquí lo que están haciendo es el mismo ejercicio que hicimos de esto, ¿verdad? Pero en una perspectiva mucho más exagerada y con muchísimo más detalles, ¿no? Pero lo que están haciendo es eso, ¿no? Básicamente son poliedros a los que les quitan y les añaden cosas. Y tenemos por un lado otro personaje con este punto de fuga, que esto nos marca también el punto de fuga. Su hombro está muy cerca del punto de fuga de todo, ¿no? Si se fijan, estas líneas de los edificios corren todos hacia acá, y este mismo edificio también, las líneas de los ladrillos dan hacia este punto, ¿no? Entonces es muy probable que sea esta rayita que se ve por aquí. No lo he sacado con regla muy precisamente, pero es lo que debería ser, ¿verdad? Y por último, se nos menciona también cómo hacer en dos puntos de fuga cosas como estas, que son básicamente estos techos que están por aquí, ¿verdad? Yo había hecho una práctica, pero no sé dónde lo habré dejado, porque no lo encuentro, pero es más sencillo de lo que parece, ¿verdad? Para empezar, se los voy a acercar, como siempre, ¿verdad? Para que puedan revisarlo bien, detenidamente. Y lo que tenemos que poner atención aquí es que no solamente tenemos dos puntos de fuga. Esto no es tan importante para este ejercicio de acá abajo, porque podría
podríamos no estar viendo este panel completo, ¿verdad? Pero es el caso. Si se fijan aquí, lo que estamos viendo, este punto de fuga responde más a esta ilustración, ¿verdad? Que es lo que les dije, ¿no? De que se alcanza a ver el punto de fuga por acá y digamos que la perspectiva de esta línea vertical, si se fijan, está un poco en diagonal. Y eso es porque así se está pensando la escena completa, ¿no? El dibujo completo. Entonces, todas esas líneas van dando hacia esa diagonal hasta que poco a poco se van como acomodando un poquito, ¿no? Pero eso es una cuestión de, supongo que de distancia. Todavía no he visto en algún capítulo que se explique muy bien hasta dónde tienen que doblarse las líneas en este tipo de casos, ¿no? Cuando son varios puntos de fuga. Pero el caso es que aparte de esas líneas verticales, tenemos este punto de fuga que nos marca ciertas líneas, y tenemos un punto de fuga por acá que no vemos, que está más lejos y que nos marca otras líneas hacia acá, ¿verdad? Utilizando eso como base, con este ejercicio de hecho fue con el que entendí que no tengo que pegarme a las líneas, sino que basta con seguir su dirección. Y bueno, aquí tenemos también nuestra línea de horizonte, y es lo que vemos por acá. Entonces lo que vamos a hacer es un poco como una amalgama de varias de las técnicas que hemos visto en este capítulo y en el anterior, que es por un lado las X, que nos van a marcar las mitades precisas de todo, y por otro lado esta cosa para definir como lados, como mitades precisas en una perspectiva que no es completamente de un punto de fuga, ¿no? Como es esto, que este ejercicio se parece mucho a este otro de por acá. Defines en un punto en tu línea de horizonte gracias a estas líneas y sacas lados proporcionales y en escorzo de otra cosa, ¿no? Que es esto mismo que estamos viendo aquí. Aquí el escorzo pues no es tan intenso porque no estamos viendo todo esto desde una esquina, estamos como a 3/4 más o menos, pero esto nos ayuda a sacar después estas líneas que van hacia el punto de fuga, y gracias a esas líneas que van al punto de fuga y gracias a la X que nos pudo marcar los espacios, estos dos espacios, podemos sacar líneas verticales, las cuales vamos a cerrar en el edificio, en el techo, perdón, y a partir de ahí podemos también quitar partes o incluir otras partes en ese mismo edificio que ya tenemos dibujado. Y pues sí, básicamente eso es todo. Espero que el capítulo les haya gustado, que el video les haya gustado también, y si llegan a hacer su práctica de girar algún edificio, alguna casa, algún algo, si es una casa con una alberca, pues me lo hacen llegar por Twitter o por donde sea, ¿verdad? Me gustaría ver el resultado, si hacen este ejercicio de girar las cosas, ¿no? Porque es pues súper interesante, la verdad, súper divertido, y poco a poco yo siento que también te ayuda a ir haciendo esos ejercicios como a comprender un poco la base de todo, y más o menos se va haciendo más sencillo saber cuando estás haciendo algo mal, ¿verdad? Yo creo que es uno de los indicativos, yo creo, más importantes para saber o darte cuenta que estás entendiendo algo, es justamente cuando te das cuenta que algo no estás entendiendo o que algo estás haciendo mal, ¿no? Como que tu instinto, como que tu interior es más sabio que tu lógica, y ya como que tu cuerpo puede saber con antelación si sabes algo o no, ¿verdad? Cuando lo empiezas a entender, ¿no? Como que hay algo dentro de ti que te dice, esto está mal, esto lo deberías cambiar, pero no sabes por qué. Pero bueno, eso ya es, aunque suene como poca cosa, eso ya es un montón, porque ya es un indicativo de que algo estás entendiendo, algo sabes, ¿verdad? Entonces, pues sí, espero que les haya gustado, que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video. Bye.